Bien, avanzamos a esta nueva unidad. En esta unidad lo que vamos a empezar a ver es la parte de PLCs. Lo que vamos a hacer es una introducción un poco genérica a lo que es el hardware de PLC y algunas cuestiones del funcionamiento para después ver cómo ir llevando eso a ejercicios de aplicación, ¿verdad? Entonces, empezamos con esa parte. Lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña diferenciación entre, digamos, generalmente, quizás para el caso didáctico, en la aplicación podría ser igual, pero para la industria hay una diferencia entre lo que es un relé inteligente o lo que es un PLC. ¿Sí? Si bien son de funciones muy similares, ¿no? Relé inteligente, acá les muestro dos modelos muy vigentes en nuestro mercado. El logo de Siemens, por ejemplo. Y la idea que es un relé inteligente y lo que lo diferencia de un PLC, si bien es similar, es que tiene una capacidad de procesamiento bastante menor, digamos, ¿no? O sea, yo la cantidad de variables que puedo manejar, es decir, entrada, salida, cantidad de memoria interna, es mucho más acotada en un relé inteligente que en un PLC. Si yo programo un relé inteligente para que haga una secuencia de temporización con las variables que me alcanza, logro la misma eficacia que si lo hiciese con un PLC, digamos, ¿no? El tema es que para automatismos quizás más complejos necesito más cantidad de entradas, más sensores, o sea, evidentemente quizás no me alcance, porque su expansión de entrada-salida generalmente llega hasta algunas decenas, digamos, ¿no? En cambio en un PLC puede pasar las centenas. Esa es un poco la diferencia, digamos, ¿no? La capacidad de procesamiento. Por eso ahí les muestro dos dispositivos que están vigentes en nuestro mercado. Y después acá también mostrarles, por ejemplo, un PLC de Festo y un PLC similar en escala, digamos, como puede ser de Siemens. Entonces, no, ver que esos son PLC. Quizás la diferencia no está en el aspecto, sino en la capacidad de procesamiento. Seguramente estos van a tener muchísima más capacidad para tener más entradas, más salidas, atender más cantidad de comunicaciones, ¿no? Bueno, toda una batería de cosas que se da porque el hardware es superior. O sea, es una diferencia de hardware digital, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Igualmente, insisto, si yo estoy haciendo una práctica como las que pensamos de electroneumática, creo que puedo lograr lo mismo con las dos cosas, ¿no? Es decir, no habría una gran diferencia. Obviamente el PLC, como tiene más herramientas, o sea, tiene más herramientas de procesamiento, tiene más herramientas también de programación, ¿no? Un PLC, por ejemplo, puede calcular una variable trigonométrica. Entonces ya tiene un sistema de cálculo más avanzado, por ende también la programación puede ser mucho más compleja, digamos, ¿no? No para hacer lo básico, pero sí cuando ya quiero jugar con diferentes tipos de variables, etcétera. En general, este tipo de dispositivos, acá yo pongo como título arquitectura genérica de un PLC, pero o sea, es genérico, ¿no? Bien genérico. Digamos, podemos identificar estos bloques dentro de un dispositivo programable. Acá cuando decimos PLC, podemos tomar también tranquilamente un relé inteligente, ¿no? Es decir, va a tener acá como indica acá en este gráfico, una unidad central de procesamiento de la información, una memoria para guardar el programa, una memoria imagen de entrada-salida, que ahora les voy a comentar de qué se trata eso, una memoria de datos, memoria para guardar los temporizadores, los contadores, ¿no? O sea, son todos registros de memoria. Seguramente todo eso es lo que conforma esa parte lógica del PLC. Pero además, ¿sí? Tampoco la idea es entrar en la arquitectura de las computadoras, pero sigue esa lógica, ¿no? O sea, es un sistema de procesamiento, sería similar a tener un diagrama en bloques de una PC, ¿sí? Pero además tiene esta parte, que es lo que lo hace un dispositivo industrial, que es la interfaz de entradas y de salida. Eso quiere decir que para que la información que viene en campo, o sea, que viene de campo, ¿no? Que viene desde la maquinaria, del sector industrial, hacia el PLC, digamos, ¿no? Tenga una etapa de entrada que adecúa esa señal para que esta etapa de procesamiento la pueda interpretar. Y lo mismo cuando esa información tiene que dar una respuesta. Hay una interfaz de salida, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Si un sensor que tiene 24 volt, por ejemplo, cuando da la señal, envía ese 1 de 24 volt, la interfaz de entrada toma esos 24 volt y los transforma en un dato digital con los valores y guardándolos en el registro que corresponda dentro de
toda esta unidad de procesamiento, ¿no? Entonces digo, la interfaz de entrada adecúa eléctricamente a ese dispositivo de entrada. Y lo mismo va a pasar a la salida. A mí que el programa me resuelva un verdadero o falso y que me dé un 1 o un 0, lógicamente es lo que quiero, pero además necesito que eso sea un valor de voltaje disponible para poder activar una salida del actuador o del preactuador, ¿no? Que sería lo más indicado. Entonces necesito transformar esa información lógica en un valor de voltaje, claramente, ¿no? Puede ser con transistores, puede ser con relé, pero sí necesito que con cierta potencia esa salida, esa respuesta lógica esté ahí. En definitiva, también muchas veces el gráfico que corresponde explicar acá es el de un sistema de procesamiento de información, ¿no? Donde yo acá lo que pongo es el programa, que termina siendo el algoritmo que nosotros resolvemos, que va a sacar adelante esa situación, digamos, ¿no? O sea, el automatismo es una solución lógica, entonces ese algoritmo está ahí adentro. Tengo información de entrada y en función de esa información de entrada, este algoritmo procesa y me da una salida, ¿sí? Obviamente que en este sistema de procesamiento de la información lo importante es que tenemos que adecuarlo eléctricamente, ¿no? Para que dé, digamos, la respuesta de la industria. Y además acá hay otra cosa muy importante que es la siguiente, ¿no? O sea, vamos a señalarlo acá claramente, ¿no? Vamos a poner una división bien marcada. Esta interfaz de entrada también lo que garantiza es que, y la interfaz de salida lo mismo, está aislado eléctricamente el sistema de procesamiento de las interfaces de entrada y salida. Es decir, cualquier fallo eléctrico a la entrada o a la salida no debería afectar esta parte que es la parte de procesamiento, digamos, ¿no? Por cómo está construido electrónicamente, eso es prácticamente imposible, digamos, ¿no? Por eso también es importante ver esto. El PLC tiene que ser alimentado, o sea, toda esta lógica tiene que ser alimentada. Y ahí aparece la figura de la fuente de alimentación. Es decir, si yo esto lo conecto a 24 volts de continua, por decir un ejemplo, ¿no? Pero sería como el más usual, por lo menos actualmente, ¿no? Yo lo conecto a 24 volts de continua, esta fuente es externa y por lo tanto debería quedar como aislando esto que voy a alimentar. Después el PLC dentro de su propio bloque tiene una fuente de alimentación que de estos 24 volts provee la tensión, ¿no?, filtrada y a los valores necesarios para estos dispositivos que generalmente tienen muy bajo consumo, ¿no? Entonces digo, tampoco es que internamente el PLC trabaja con 24. Tiene una fuente de alimentación que recibe los 24 volts y entonces adecua la tensión interna. Esa es una situación. Hay otra situación, por eso digo quizás menos usual, que tampoco, digamos, es que haya desaparecido, pero empezó a ser menos usual, que es tener el PLC que se conecta directamente a 220 volts. Entonces, si ese PLC se conecta a 220 volts, ¿sí?, ya esta fuente de 24 volts pasa a estar adentro del PLC. De estar bien instalado, es tan seguro una cosa como la otra. Por un criterio más recomendable, yo creo que lo mejor es esta opción, digamos, ¿no? Entrar con 220 a la fuente de 24 y que los 24 alimenten el PLC. Así ya esta fuente de 24 volts no es la que está dentro del PLC y entonces hay una posibilidad de fallo menos, ¿no? Depende de la situación si se puede aplicar o no. Entendiendo hoy que la mayoría de los sensores y los preactuadores trabajan con 24 volts, entonces claramente, seguramente hoy lo que más se puede llegar a buscar es esto. Pero también hay PLC que se conectan a 220, pero esa fuente interna tiene un salto de energía más grande, ¿no? Eso, para tenerlo en cuenta desde el punto de vista eléctrico, está bueno mencionarlo. Muy bien, avanzo un slide más. Me detuve un poco más en ese que tenía muchos detalles de lo que es internamente un PLC. Esta parte de la aislación es lo que hace que el PLC sea un dispositivo robusto según la definición de robustez de la industria, digamos, ¿no? Cuánta aislación yo tengo de lo que es lo exterior. ¿Por qué? Porque si se quemase una entrada o se quemase una salida, si yo tengo un PLC que es modular, puedo cambiar ese módulo de entrada o salida. Lo que yo no puedo cambiar es el módulo central del PLC, que es en definitiva el que va a tener el programa. Es decir, si yo cambio el módulo central del PLC, pero no le puedo actualizar al mismo programa,
entonces el PLC no me serviría. Puede que sí o puede que no, yo tenga backup de ese programa. Es tan posible una cosa como la otra. Creo que lo más posible es que no tenga backup de ese programa con todas las últimas actualizaciones. Es lo que generalmente sucede, digamos, ¿no? Si se rompiese la parte, digamos, de procesamiento del PLC, generalmente el tema, digamos, que urge es que no hay un buen backup de ese programa. Suele pasar. Por eso en realidad generalmente no sucede, ¿no? A nivel hardware es muy difícil que pase. Eso es lo que hace que el PLC sea tan robusto como es y por eso sea por excelencia lo que controla en la industria, ¿no? Acá quería pasar a esto para dejarnos en claro algunas ideas que bueno, les voy a nombrar ahora. El PLC tiene, digamos, tenemos que entender un poco cómo se miden las memorias. Es muy sencillo, digamos, ¿no? Si yo tengo la mínima porción de información digital, es un bit. Es la mínima porción de información digital. O sea, no hay información digital más chica que un bit. Es decir, no existe el milibit o el cuarto de bit. Existe el bit. Un bit puede ser un valor lógico 0 o 1. O sea que yo adentro de un bit podría tener guardado un 0 o un 1. Después, la otra, digamos, el otro paquete que viene para acomodar la memoria digital es el de 8 bits, que es lo que se conoce como un byte. ¿Sí? El byte son 8 bits. ¿Sí? Vale decir que un grupo de 8 bits hacen un byte. Y después hay más clasificaciones. Pero acá lo interesante es ver esto, que va a tener que ver con lo que estamos viendo para un PLC, que es tener 10 bits, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos una memoria de 10 bits? La idea es que estos números binarios tienen un equivalente decimal. Ese equivalente decimal es equivalente de la potencia en base 2, ¿no? O sea, si yo tengo este primer bit, esto es 2 a la 0. O sea que esto, si yo tengo un 0, vale 0, ¿por qué? Porque es 2 a la 0 por 0. Entonces, 2 a la 0 puede ser 1, pero si lo multiplico por 0 es 0. El otro valor que podría tener acá es un 1. Entonces, si tengo un 1, o sea, yo puedo tener guardado un 0 o un 1, 2 a la 0 por 1 me da 1. Por eso un bit puede ser o un 0 o un 1, ¿sí? Es esta potencia en base 2 multiplicado por, si yo acá tengo guardado un 0, tengo 0. Si yo tengo acá guardado un 1, tengo un 1. ¿Puedo tener otra cosa que no sea un 0 o un 1? No, no existe otra posibilidad, ¿sí? Al menos en esta forma, o sea, hasta donde acá estamos en la historia de la tecnología aplicada a estas cosas, no existe otra lógica que no sea esta binaria, ¿sí? Para medir esta memoria. Acá en el caso de un byte se hace más interesante porque digo, claro, supongamos que acá adentro tenemos guardados todos unos, ¿sí? O sea que tengo todos unos, o sea, tengo 8 unos. Ese número binario que son 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿cuánto vale en decimal? Bueno, es la potencia en base 2 multiplicado, ¿sí? Digamos, por ese 1, o sea, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 4, 2 al cubo es 8, 2 a la cuarta es 16, 2 a la quinta 32, 2 a la sexta 64 y 2 a la séptima 128. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumase estos 8 valores, esto me da 255, ¿sí? 255, o sea, el número 8 unos en binario, ¿no? Me daría el 255 en decimal. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esta combinación, por ejemplo? Vamos a cambiar ahora acá, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Para analizarlo. Fíjense. Supónganse que tenemos acá el número, por ejemplo, el 1, 1 y lo demás todos en 0, ¿no? O sea, acá tengo 0, acá tengo 0, 0, o sea, todos estos son ceros. Yo tengo el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Obviamente estos ceros no van a sumar, pero este 1, 1 sí. Entonces, este 1, 1, ¿cuánto vale? 2 a la 0 es 1, por 1, 1.
Y este es 2 a la 1, 2. Por 2, ¿sí? Y así vamos armando el número, digamos, decimal que corresponda. ¿Cuál es la gracia de esto? Es entender que cuando nosotros trabajemos adentro del PLC, quizás para programar utilicemos números decimales, ¿sí? Yo utilizo el número de los números decimales, ¿no? Y en el mundo de los números decimales, esto es exactamente igual. Lo que pasa que son los pesos de cada posición en sistema decimal. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el número 7 en decimal, ¿no? Yo estoy trabajando con un 7, en binario eso va a equivaler a tener un 1 acá, 2 a la 0 es 1, acá 2 a la 1 es 2, y 2 al cuadrado es 4. Entonces si yo sumo acá 4 más 2 más 1 es 7. ¿Sí? Ese es un detalle, digamos, ¿no? Entonces yo este 7 decimal lo puedo pensar como un 0, 1, 1, 1 binario. Es un poco, quizás para los que no lo conocen de otro lugar, es un poco mucho, pero se arman así los números binarios, ¿no? Por eso acá yo sé que el máximo número que puedo contar con 8 bits es 255 porque sumo cada uno de estos. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, siempre que yo tenga, digamos, un número decimal, en realidad el PLC lo va a pensar como un número binario, ¿no? Y ahí podríamos inventar un montón de ejemplos, pero bueno, acá el caso es entender que así se estructuran las memorias digitales, ¿no? Como agrupamientos de bits, ¿sí? Entonces, digamos, si yo después tengo que guardar un número, una variable, esa variable tiene que tener, digamos, tengo que asignarle una memoria que permita que eso se pueda guardar. Por ejemplo, si yo digo, quiero guardar un número menor a 255, seguramente lo puedo guardar en esta memoria de 8 bits, ¿no? Esta que es un byte. Pero ¿qué pasa si quiero guardar el número 633? Ya no me va a entrar ese número dentro de una memoria de un byte. Entonces ahí tengo que buscar la forma de poner una memoria que sea más grande, digamos, ¿no? En realidad cuando yo programo el PLC, todo eso no lo veo. O sea, el PLC lo hace por mí. En realidad el compilador, ¿no? Cuando le pasa el programa al PLC. Pero, digamos, para entender, esto funciona de esta manera, ¿no? Que tiene esa parte para entender. Es importante empezar a jugar con esa dualidad entre números binarios y números decimales para poder entender un poco más este mundo de las memorias, ¿no? Acá también para mostrarles, para ilustrarles un poco a veces cómo puede pensarse, no un ejemplo, no más allá de cada esquema propio, que eso seguramente en el manual del PLC lo voy a poder ver, pero si acá, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una entrada de información, ¿sí? Tengo una entrada de información, bueno, ¿qué sucede con esa entrada? Un poco lo que les explicaba en las clases anteriores, ¿no? En realidad la entrada lo que va a hacer es estar optoacoplada con la parte lógica que va hacia la memoria del PLC. Es decir, cuando yo active una entrada, sea con el sensor que sea, mientras sea la lógica que corresponda al tipo de entrada, este LED, digamos, lo que hace es, este de acá sería el LED que me indica a mí que la entrada está activada, ¿no? El LED que se prende en el frente del PLC. Pero este LED envía una señal luminosa a este fototransistor. Esto que está acá es un optoacoplador, ¿sí? Que en realidad en la electrónica esto es un componente, ¿no? Es un componente que tiene adentro esta particularidad, que tiene aislado eléctricamente un LED de un fototransistor. Entonces cuando este LED tiene tensión, irradia luz en la base de este transistor y este transistor es el que hace, digamos, pasar la señal a la parte donde está todo lo que sería el programa y el procesamiento del mismo. Ahora, claramente, al haber aislación galvánica, si yo acá tuviese un fallo eléctrico, ese fallo eléctrico no se traduce al interior de la parte de procesamiento, que es lo que nos importaba, ¿no? Para garantizar la robustez del sistema. Lo mismo pasa a la salida, es decir, cuando esa respuesta pase a ser un 1 o un 0, en realidad el sistema que nos va a dar, o sea, la parte interna del PLC que nos va a dar la respuesta, queda interno al PLC y saca esa información a través de otro optoacoplador,
con lo cual también estoy aislando eléctricamente las salidas eléctricas. O sea, si yo tuviese un fallo eléctrico acá, ese fallo eléctrico no tiene forma de ingresar a la parte de procesamiento. Entonces, si nos permitimos un dibujo más, digamos, es como que, ¿no?, esto que está acá y esto que está acá, todo esto es lo interno al PLC que está salvaguardado por esta aislación. Por eso desde el principio les hice, ¿no?, el enfoque en eso. Lo que da la robustez eléctrica a un sistema electrónico para la industria es el nivel de aislación, ¿no? Después acá la salida, esta salida podría tener el manejo de un transistor, como podemos ver acá, podríamos manejar la bobina de un relé y tener disponibles los contactos. Eso es independiente. Lo que sí que internamente siempre la forma de trabajar es esta. Eso es lo que explica la robustez de los PLC. Bien. Paso a otro slide, un poco también para entender cómo funcionan los dispositivos programables, digamos. Básicamente funciona de esta manera. Lo que se hace, se barre el programa, ¿no? Por eso el ciclo de scan del PLC. Un poco acá se los voy a simplificar para entender y sobre todo para poderlo explicar de manera sencilla, porque acá lo que hay que llevarse es algún concepto, ¿no? Es decir, si nosotros cargamos el programa del PLC ya dentro del PLC y ponemos el PLC en modo run. Al poner el PLC en modo run, o sea, este programa empieza a correr. ¿Cómo hace? Va del inicio hasta el fin y vuelve. Y así sucesivamente. O sea, hace este barrido, ¿sí?, todo el tiempo. Eso se llama scan, ¿sí? De hecho, eso demora un tiempo y según la aplicación puede ser crítico o no, digamos, ¿no? ¿Cuánto tardo en ejecutar todo este programa? Acá. Las entradas con sensores, botones, cualquier, digamos, pulsadores, diferentes tipos de sensores, es decir, tengo entradas. Entonces lo que hace el PLC es mirar estas entradas. Se fija qué entradas tiene, digamos, en cambio de estado. Lo que hace con eso es darle esa información de entrada a la parte de procesamiento y la parte de procesamiento analiza esa información y devuelve esa respuesta a la salida. Cuando eso sucede, otra vez empieza el ciclo y así. Es decir, se leen las entradas, en base a esa información de entrada se actualizan las salidas y en base a esa información se cambian las salidas. Otra vez se barren las entradas y así sucesivamente, ¿sí? También se le podrían agregar acá algunos bloques, que quizás ahora sería un poco prematuro, de que también el PLC tiene que atender las comunicaciones, digamos, ¿no? Eso es importante, digamos, en algún punto tiene que, si hay algún evento que hace que el PLC se deba comunicar, el PLC va a tener que priorizar esa comunicación, digamos, ¿no? Por eso hay a veces lo crítico que pueden ser los tiempos de un ciclo de barrido. Pero más allá de eso, acá es interesante ver lo siguiente, digamos, ¿no? Porque ¿qué pasaría si yo acá tengo un contacto abierto como sensor, ¿sí? Cuando el PLC lo va a leer, ese contacto se cierra, ingresa al programa con ese contacto como cerrado, y entonces, mientras está ejecutando esa información, o sea, esa parte del programa, este contacto se abre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué toma? ¿El contacto cerrado o el contacto abierto? Para evitar eso, o sea, eso puede suceder, digamos, ¿no? Que dentro del ciclo de barrido, este sensor haya cambiado de estado, y entonces, antes de que vuelva a leer las entradas, ya había cambiado de estado. ¿Cómo se le da solución a eso? Con este bloque que está acá, que les quería mostrar. Vamos a limpiar ahí la pizarra. ¿Qué es esto? Que es la imagen de entradas y salidas. O sea, el PLC en realidad, cuando lee las entradas, genera una memoria, una imagen de las entradas, y en base a esa imagen ejecuta el programa hasta darte las salidas. Si durante esa ejecución cambia el estado de las entradas, el PLC no lo ve. ¿Por qué? Porque lo va a ver recién en el próximo ciclo de scan, ¿sí? Por eso digo, en algunos casos, a veces ese tiempo de ciclo puede ser un tanto crítico, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Así que eso para darles una introducción a lo que es el scan del PLC. Si el PLC está en stop, esto no sucede, el PLC no camina, o sea, no tiene el programa funcionando. Si está en run, claramente sí. Bien,
Contarles ahora también que en muchos casos en la industria, y ya, digamos, pensando en aplicaciones de unas cuantas máquinas, una máquina muy compleja, en realidad, a veces la arquitectura que podemos tener es esta configuración tipo de módulos, ¿no? Es decir, yo tengo obviamente la fuente de alimentación, como le decía, para mí preferentemente externa, o sea, que entren 220 y que salgan los 24 y que esos 24 se alimenten al PLC, y entonces esos 24 que alimentan el PLC ya dan los 5 volt o los 3,3 volt que van a necesitar en sí el PLC. Este módulo CPU sería el módulo principal de ese paquete de PLC, y entonces ese módulo principal, cuando se lo adquiere, ya es el que limita en memoria a cuántas entradas, cuántas salidas, qué tipo de entradas y salidas voy a poder manejar, o qué tipo de lazos de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, hay un módulo central que es el CPU, y después se pueden agregar módulos de entrada y de salida, insisto, según yo configuro, según lo que necesito, pero obviamente yo ahí tengo que pensar siempre, cuando quiero este módulo principal, que después vaya a soportar todos estos módulos que lógicamente los deberían soportar, pero sin embargo no. Yo tengo que pensar previamente si todos esos módulos que yo voy a necesitar, ahora o a un futuro próximo, este CPU lo soporta. Y así se arma un rack con los diferentes módulos para el PLC, digamos, ¿no? Puedo tener más de un módulo de entradas, más de un módulo de salida, depende, ¿sí? Eso es digamos, como la tendencia cuando hablo de PLCs, por ejemplo, como esto que les mostraba acá, ¿no? Esta línea de PLCs, digamos, ¿no? O sea, no es que cada uno es un PLC distinto, sino que estos son módulos de este módulo principal. Exactamente lo mismo acá, digamos, ¿no? Estos son módulos de entrada, salida, que yo, si de tener un fallo eléctrico, ahí sí, en el módulo físicamente, o sea, fuera del PLC, puedo sacar este módulo. Muchas veces las ventajas están planteadas en qué tipo de conector tengo, por ejemplo, como para poder recablear rápido ese módulo y rápidamente el PLC sigue funcionando, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea, o sea, garantizar que la parada de planta sea lo mínimo, ¿no? Eso es un poco así. Y además que al tener un PLC de estas características, lo que tengo es un PLC que, digamos, se adecúa a las prestaciones que digamos, necesito tener, ¿no? O sea, nunca una solución es tan genérica, entonces está bueno esto de poder modificar el PLC a necesidad, ¿no? También entender un poco esto para introducirnos un poco más, que digamos, nosotros podemos trabajar con variables tanto analógicas como digitales. Acá les explico, para mí, digamos, la forma como más fácil de verlo es que en lo digital yo puedo pasar de un valor a otro instantáneamente, ¿no? O sea, de hecho, si nos fijamos, en el eje horizontal lo que medimos es tiempo. Entonces, si esto así, sin ninguna pendiente, cae de un valor al otro, entonces es una señal digital, ¿no? Esto es la amplitud, o sea, el valor, supongamos es el voltaje en función del tiempo, digamos, ¿no? Esto podría ser 0 y esto podría ser 24 volt. ¿Sí? Entonces, este 0, 24... digamos, paso de 24 a 0 y de 0 a 24 instantáneamente. A eso me lo define como digital. En cambio, en lo analógico, yo para cambiar de un valor, incluso de un valor próximo, pero supongamos de este máximo a este mínimo, ya no lo puedo hacer de manera instantánea. El valor analógico por sí mismo, ¿no? Se define como que necesita un tiempo para poder conmutar, ¿sí? O sea, para poder cambiar de valor, ¿no? Entonces van a pasar acá todos estos valores intermedios y son los que nos importan como una variable analógica, ¿sí? Entonces, una temperatura, la presión, la humedad, es decir, las variables físicas son analógicas, la realidad es analógica. Lo que va a suceder es que como el procesamiento después digital, el PLC va a tener que convertir esa señal analógica en digital. El PLC o algún dispositivo externo, pero siempre la forma de procesar digitalmente una señal analógica es convirtiendo la señal analógica en digital, y ahí les voy a explicar brevemente un poco cuál es la idea principal de eso. Esto acá lo podríamos considerar para las entradas, ¿no? Tener sensores que miden variables analógicas y tener sensores que miden variables digitales. Pero también lo puedo pensar para este contexto, donde yo lo que tengo acá son las salidas, ¿sí? En el caso de las salidas pasa lo mismo. Puedo tener salidas digitales, o sea que me dan un valor on-off, digamos, ¿no? Me dan o 24 o 0 volt. O una variable que sigue una forma, digamos, ¿no? En cierta manera analógica, es decir, que me permite tener una variación de voltaje.
Entonces, son señales que en amplitud son todas iguales, pero que quizás lo que puede variar, digamos, quizás no sé, la forma de trabajarlo es variando el ancho del pulso. Es decir, lo que vemos acá abajo en celeste es pulsos de diferente duración. Fíjense que acá tanto T1 como T2, como T3, como todos, tienen la misma duración. O sea que la frecuencia es la misma, lo que va cambiando es el ancho del pulso. Cuanto más ancho es el pulso, más voltaje tengo. Cuanto menos ancho es el pulso, menos voltaje tengo. Entonces, haciendo esta modulación por ancho de pulso, obtengo también una salida símil analógica, digamos, ¿no? El control electrónico trabaja de esta forma, ¿sí? Tengo variables digitales y variables digitales que siendo moduladas en ancho se pueden comportar como que le hacen creer a la carga que son una variable analógica. Y así funciona todo lo que tiene un control electrónico, ¿no? Obviamente esto acá ya requiere la tecnología de electrónica, digamos, ¿no? Con transistores, es decir, yo no podría pensar esto con un relé, ¿no? Un relé no podría conmutar a esta frecuencia y con esta precisión. Sí o sí acá, esto está basado en semiconductores, digamos, ¿no? Esa es un poco también la idea que hay que dejar clara. Un poco para contar esto rápido de lo que es las variables analógicas, para tener una idea en general, digamos, ¿no? Supongamos que la señal que yo quiero introducir es esta, ¿sí? Que está acá, que es una sinusoide. Esa sinusoide, digamos, va a entrar en el PLC o en cualquier dispositivo digital en un bloque que se llama analógico digital conversor, ¿sí? Un ADC. ¿Sí? Estas siglas siempre van en inglés, sería analógico digital conversor, ¿no? ¿Cuál es la idea? Va a tomar esta señal y va a tratar de imitarla lo mejor posible, ¿sí? Y creo que esa es la mejor forma de definirla. O sea, lo copia lo mejor posible para esa tecnología que yo tengo. Depende de qué tecnología tengo, es cómo voy a copiar esa señal analógica, ¿no? Pensemos un ejemplo mucho más casero, la calidad de las cámaras digitales, cómo fue evolucionando. Bueno, la señal analógica era la misma, es la misma imagen que vos estás capturando con la cámara. Lo que cambió a lo largo del tiempo es la calidad que tengo en cuanto a procesamiento para poder tomar esa imagen. No solamente la lente, sino la capacidad de procesamiento. Lo mismo pasa en la industria, aunque obviamente no necesito tanta precisión como en una foto, digamos, ¿no? Entonces acá quizás el tema es un poco de menor cantidad de información. Igualmente lo que se hace es esto. Cuando la señal ingresa, lo que se hace es tomar muestras. Se toman muestras, ¿sí? Muestras. Eso se llama sampleo, ¿no? Ir tomando muestras de la señal. Lo que vemos acá es, voy a hacer un poco de zoom para verlo más cómodo, porque es interesante este detalle. Esto, ¿no? Es decir, la cantidad de muestras que yo tomo sobre la sinusoide original son los puntos en rojo. Fíjense que en la primera tomamos muchos más puntos. Acá ya tomamos algunos menos y en la última tomamos básicamente el 25% de los puntos, lo mínimo de lo mínimo, prácticamente midiendo cada inflexión, ¿no? Entonces, la resultante en azul, o sea, la resultante en azul es cómo quedaría esa señal si yo tomo esta cantidad de puntos de arriba o esta cantidad de puntos del medio o la última cantidad que es la de abajo. Es decir, claramente cuanto más muestras tomo, más posibilidades tengo de convertir esa señal analógica en una señal digital, digamos que se parezca lo más posible, insisto, se parece lo más posible, ¿sí? O sea que la que quedaría es la que se ve en azul, ¿eh? Esa es un poco digamos, la conclusión que podemos sacar. Ahora, supongamos que tenemos este sistema que toma todas estas muestras. A cada muestra hay que cuantificarla. Y acá aparece esto. Por eso le explicaba lo de los bits y ese tipo de cosas que nos permiten entender un poco esto, ¿no? Por ejemplo, esta señal analógica, en realidad, digamos, va a ser una variable física, ¿sí? Que va a entrar a un elemento que por lo general, digamos, ¿no? La forma clara de nombrarlo, lo que está bien, es que es un transductor, ¿sí? Ese transductor va a tomar esta señal, que es una variable física, supongamos, no sé, una temperatura, por poner un ejemplo de los más visibles, y la va a devolver como una variación entre 0 y 10 volt, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya la primera cosa que sucede es que la señal original se transforma en una variable eléctrica. Conclusión, ahí seguramente algo puedo llegar a perder, depende de la calidad de ese transductor. Y además después, según la cantidad
digamos, de bits que yo tenga para tomar esos datos, es decir, para digitalizar cada uno de estos valores, entonces va a ser la mayor resolución que voy a tener. Por eso le decía, por lo general, en este rango, yo en el caso de los PLC o los relés inteligentes, seguramente lo que tenga son memorias de 10 bits. Entonces, acá podríamos hacer una sencilla comparación, después vamos a ver algún ejemplo, donde si yo digo, yo tengo de 0 a 10 volt, esa medición de temperatura, por ejemplo, ¿no?, manifestada como tensión, se va a transformar en valores que van de 0 a 1023. ¿Sí? Acá aparece este 1023 que aparece en mucha bibliografía, ¿no? Es decir, cuando yo tomo que acá tengo 10 unos, ¿no?, supongamos que tengo 10 unos, si yo sumo todos sus pesos decimales, es decir, 512 más 256 más 128 más 64 más 32, 16, 8, 4, 2 y 1, al valor que llego es a 1023. ¿Sí? De esa forma lo vamos a trabajar cuando veamos un ejemplo, y así se trabaja, ¿no?, dentro de lo que sería un PLC que tendría 10 bits. Después vemos algunas cuestiones de cómo eso puede aparecer en el PLC. Quería mostrarles acá un ejemplo, digamos, ¿no?, de la línea de Festo, digamos, en qué están los PLC hoy, ¿no?, a comparación de lo que estaban los PLC hace 2 décadas atrás. Antes el PLC solamente podía reemplazar la lógica eléctrica, o estaba pensado para reemplazar un tablero de contactores, y de a poco se le fueron agregando más funciones. Hoy lo que vemos que el PLC tiene alguna configuración, o sea, puede lograr en realidad una arquitectura, algo mucho más abarcativo, que es como esta, ¿no? O sea, tener un PLC que ya por algún protocolo va a escribir y va a hablar directamente con lo que sería, digamos, Internet, ¿no? Para hacerlo de manera sencilla, es decir, acá yo ya voy a poder tener aplicaciones que van a correr directamente en lo que se conoce como la nube. De hecho, esto funciona de esta forma ya, ¿sí? Acá hay un protocolo que se llama OPC-UA. Después también este cable verde obedece a una conexión tipo Ethernet, ¿no? Una conexión Ethernet que tiene las mismas características de digitalización, se podría decir, del Ethernet con el cual navegamos en Internet, pero con algunas características industriales. Y entonces este PLC se puede conectar ya con muchos dispositivos que permite hacer, por ejemplo, acá, como dice acá, este Motion Controller, como un dispositivo que podría ser asignado para poder controlar sistemas de transmisión de movimiento, ¿no? Entonces, después, con otros protocolos que ya son más robustos, como este que aparece en rojo acá, que se llama Ethercat, yo puedo comunicar ese PLC con dispositivos distintos que van a estar más metidos ya en campo, ¿no? Es decir, en la zona de mayor robustez del sistema industrial. Acá vemos, por ejemplo, un componente que se llama Motion Terminal. Vemos también estos drivers, estos que dicen SMMT, ST o AS, que lo que vemos acá son drivers, que es muy interesante entender el porqué de un driver, ¿no? Esto es muy sencillo. ¿Por qué existe esto del driver? ¿Qué pasa? El PLC, digamos, como que va a poner en función a este driver. Este driver tiene la electrónica para entender el sistema de sensado de este motor paso a paso o de este servomotor, ¿no? Entonces, esto tiene una medición incorporada dentro del sistema mecánico. Entonces, la forma de tomar ese sensor no es un estándar para el PLC, o sea, no es lo más cómodo para el PLC, termina teniendo una electrónica dedicada, el driver. Y el driver, además, tiene la etapa de potencia electrónica para poder hacer el control electrónico de ese servo o ese motor paso a paso, digamos, ¿no? Entonces, el driver, literalmente, como le dice su nombre, es el que conduce a ese actuador. Pero claro, el que orquesta el funcionamiento de todos estos es el PLC. Entonces esa es un poco la arquitectura que hoy podemos encontrar ya vigente, ¿no? Desde la computación en la nube, o sea, trabajar acá, por eso aparece el concepto de cloud computing, digamos, ¿no? Trabajar en la nube y aterrizar eso a nivel campo, a nivel máquina, ¿sí? Toda esa conexión es posible, por eso uno de los pilares de la industria 4.0 es la comunicación, sin duda, ¿no? Sin dudas la comunicación es lo que ha logrado que la industria se integre al nivel que se integra, pero obviamente para eso lo que tuvo que desarrollarse es la electrónica. Bueno,
Espero que esta introducción haya sido para su utilidad. Ahí les voy a agregar también más información para ampliar. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima unidad. Muchísimas gracias.